nosotros tenerlo aquí. It's a great pleasure and a great honor to have you here, Mike. Es increíble que esté aquí con nosotros. Si todos pueden abrir su cámara para saludar a Mike un momento que nos vea. I'm asking them to turn on their cameras to say hello to you, Mike, and that way you can see the faces, the familiar faces from the It Works family in Mexico. De esa manera puedes ver, Mike, las caras y obviamente la familia en México que somos todos nosotros de It Works. Así es que qué bueno que prendieron su cámara. Quienes no lo han hecho, adelante, préndanla. Es una invitación importante. So we're ready, and ready to learn from you. Si todos ustedes están aquí, vayan por su libreta, vayan por su pluma. Obviamente si dice It Works la pluma, mucho mejor. Así es que we're ready to take notes and to learn from you, Mike. Adelante, Rodrigo, es un placer. Bienvenidos. Go ahead, Mike. Hey, thanks for having me on, guys. And just want to say hola to everybody. Gracias por recibirme hoy esta noche y primero quiere empezar Mike diciendo hola a todos. And I hope quarantine's going well for everybody in Mexico. Espero que les vaya muy bien con la cuarentena en México. In fact, I can't even get a haircut, so all my gray hairs are coming out, right? I'm trying to style my hair differently. De hecho, Mike ni siquiera ha podido ir a la peluquería, no se ha podido cortar el cabello, ya le están saliendo sus canas y ya está inventándose nuevas formas de acomodarse el cabello. But no, I do want to say that, first of all, I'm proud of everybody in Mexico. And the reason why, Rodrigo, is I've never seen more social media activity out of Mexico than now. Pero bueno, primero nos quiere Mike felicitar a todos, felicitar a México, porque nunca en lo que llevamos de It Works había visto Mike tanta actividad en redes sociales como ahora. Entonces, muchísimas felicidades a todo el equipo porque la estamos rompiendo en redes sociales. Bien. It's the sign of the times. So tonight, Rodrigo, I do want to share 3 really important things I think will help everybody to have the best month they can have. Bien, y Mike nos quiere compartir hoy 3 cosas que nos van a ayudar, estas 3 cosas, a tener el mejor mes que hayamos tenido hasta ahora. Pongan un 1 si les gustaría eso, tener el mejor mes hasta ahora. I asked them to write a 1 if they would like to have the best month yet. Okay, good. Seen a lot of 1s come in. Yeah. Uno. But the first thing I want to talk about, Rodrigo, with everybody is vision. La primera cosa que nos quiere platicar Mike tiene que ver con visión. And I think it's important that we remind ourselves and our leaders of what our core vision is as a company, as a team. Y creo que es importante recordarnos a todos, ya sea personas con liderazgo ya avanzado o personas nuevas en el equipo, cuál es la misión del equipo y la visión del liderazgo desde la compañía también. And the reason why is because you have to be a strong leader and get your people back to the basics. Y la razón por lo que es importante recordar es porque un liderazgo fuerte empieza con la capacidad de recordarle a tu equipo y de poder llevar a todo mundo a recordar los principios básicos de construcción. So part of our vision, and all of you, remember that you're the change maker because you're the person that delivers the vision. Entonces, parte de nuestra visión tiene que ver con recordar que tú eres la persona que hace el cambio. Tú eres la persona que tienes la capacidad de pronto generar un cambio para ti y para las personas que te rodean. So, as the visionary, okay, and I'm talking to all of you on the call here tonight, you have already decided what it is you want. You're confident, your goals are set, but you already know what it is you want. Así como una persona visionaria que estás aquí presente, y Mike habla a todos los que están aquí conectados, si estás aquí conectado quiere decir que ya estás asumiendo ese liderazgo en tu vida, ya estás
poniendo una visión y tienes muy claro qué es lo que quieres para tu vida. Tienes claro tus metas, a dónde quieres llegar, cómo quieres vivir, de qué forma lo quieres hacer, en cuánto tiempo. Eso es muy importante, que ya tengas claridad de lo que quieres lograr. And it's even more important now because we're in a time of crisis all over the world. Y es aún más importante ahora que estamos en un tiempo de crisis alrededor del mundo. And part of your vision is that you need to make decisions for your family. Y parte de la visión es que tú tienes que tomar decisiones para el bienestar de tu familia. You are the number one income earner in your family. Tú eres el número uno de ingresos en tu familia. Eres el top de ingresos en tu familia. Tus decisiones van a repercutir en todo eso. And I'm going to tell you that, and this is going to sting a little bit, you have to start acting like that. Y algo muy importante para saber, dice Mike, que esto puede doler un poco, es que si eres el número uno de ingresos en tu familia, tienes que empezar a actuar como él. Tienes que empezar a actuar ese papel, o sea, a ser quien debe ser. Because in a time of crisis, leaders do not waver. They do not hesitate. They do not procrastinate. They make decisions. Porque en un tiempo de crisis, un líder de ese nivel no titubea, no se detiene, no posterga, no duda, toma decisiones y toma acción. And I say this to everybody with love, okay? Because that is your responsibility, because that is your role. You are that leader, okay? You have to lead by example. That's part of your vision now in the time of crisis. Y esto, Mike nos lo quiere decir con mucho amor, es parte de tu visión y parte de tus metas tiene que ser que tienes que tomar el liderazgo con el ejemplo. Es decir, las personas no tienen tanto que escuchar qué tienes que hacer, qué tienen que hacer de ti, sino tienen que ver lo que estás haciendo y cómo estás avanzando implacablemente para cumplir tus metas. Tomas decisiones, las ejecutas y haces lo que sea necesario en el tiempo que estemos. ¿Ok? Part of this is the fact that, again, we're a startup in Mexico. We're not a startup company, but we're within the first year of launching Mexico. So we are going to go to 50 million a year, 100 million a year. That is part of the vision that we still sell today, even now more than ever. Ok, y parte de la visión que es importante que entiendas es que estamos arrancando en México, ¿ok? No somos una compañía que va arrancando, somos una compañía que lleva 19 años, pero en México todavía estamos dentro de nuestro primer año. Y parte de la visión que tenemos que compartir es que somos una compañía que vende más de 500 millones de dólares, pero aquí en México vamos a vender 50 millones, 100 millones, 200 millones y más. Y todo eso, esas ventas van a venir gracias a todos los fundadores que estamos formando esta compañía en México. As the leader, okay, we already understand that everybody's hurting. Everybody in the world right now is either A, confused, they may have lost a job, okay, or maybe their future is not certain. So they're concerned right now, everywhere in the world. Parte de nuestro liderazgo también tiene que ver con comprender que todo el mundo ahorita está en una situación de dolor. O sea, pues hay personas que perdieron su empleo, hay personas que no tienen certidumbre de qué es lo que va a pasar después, hay personas que no le están pasando bien en temas de salud incluso, ¿ok? Pero es importante que nosotros sepamos que en todo el mundo está esa situación y aún así nosotros tenemos que actuar. But it is in this time of crisis where all the opportunity comes out. And that's your job as a visionary leader. You have to let people feel the hope and the promise of the future in the time of crisis. Esto es muy importante porque Mike dice, la razón por la que tenemos que actuar es porque tenemos que entender como parte de nuestra visión que dentro de las grandes crisis
dentro de las grandes problemas de la humanidad, surgen las grandes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad como líderes visionarios mostrarle a las personas que ahorita están en un momento de dolor y decirles, mira, está esta posibilidad que te puede llevar a esto, porque vamos a lograr esto como equipo, como compañía, y esto es lo que puede representar para tu familia. Entonces les damos esperanza y les mostramos un camino dirigido por una visión de lo que estamos haciendo que suceda. So I want everyone on the call here, just real quick, Rodrigo, to drop a 1 and uno if they feel me, if they understand what we're talking about tonight for their vision, for their team. Mike quiere que escriban, por favor, un 1 en el chat si todos entendieron esta parte de la visión que tenemos que tener, del liderazgo que tenemos que llevar en nuestras vidas y la visión de lo que va a ocurrir, cómo podemos llevar a que todas las personas se enganchen a esa visión y que puedan desarrollarse como personas y en sus vidas en lugar de estar en un momento de dolor. Awesome. They got it. Good. We can move on to number 2. Bien, podemos seguir avanzando al número 2. So I want everyone to write down the word value. Ahora quiero que todos escriban la palabra valor. And I want to say, first of all, that your stock, all of you, your stock has gone up. Your value has gone up. Y la primera cosa que tienes que saber sobre el valor es que tus acciones, ¿ok? El precio, tu cotización acaba de subir en valor, ¿ok? De pronto ya vales mucho más, ¿ok? Did they get, was that message about the word value or valor? Valor means value, yeah. Oh, okay. Okay. I thought maybe he thought I said a different word, so, but that's because I can't understand Spanish yet. Okay, now All right. You have a new word, yeah. Yes, I do. But I want you to think about this tonight because it's so important to understand, prior to the crisis that we're in right now, millions of people a day were joining this industry. ¿Y por qué es muy importante entender que tu valor acaba de subir? Mira, antes de que ocurriera esta crisis mundial, ya había millones de personas que se unían a los negocios basados en casa todos los días. Millones de personas todos los días. And guess what happened to that number? It went up. The stock in opportunities now, especially home business, went up. The value of this industry just went through the roof. Y adivina qué fue lo que pasó después. O sea, si ya había millones de personas uniéndose a compañías, a oportunidades de negocios en casa, ¿qué crees que pasó ahora con esta crisis mundial? Pues el valor de poder generar dinero desde tu casa de pronto se hizo mucho más elevado. De pronto es más valioso tener un negocio en casa que tener un trabajo. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ahora la gente que ya no tiene trabajo, que está pasando por dificultades, de pronto le urge buscar algo donde pueda generar ingresos sin importar si abre su tienda o no. Eso ha llevado tu acción a que suba de precio. And I want you to think about this as you recruit people today, right now, because the value of you has gone up. And it's going to start with your presentation. And I'm going to lead into the next topic here, but go ahead. Sorry, okay. I was going to keep talking. Don't worry. Entonces, es muy importante que sepas eso porque el saber que tú tienes algo mucho más valioso para las personas en este momento te va a poner en un estado de ánimo diferente. Y eso tienes que capitalizarlo de inmediato en la forma en que presentas el negocio. Y ahorita vamos a hablar de eso. Hey, I'm going to interrupt our session here, Rodrigo, so you can say hi to Brandy and some good friends. Ok, vamos a interrumpir la sesión para que vamos a dar a Brandy y algunos on here from Mexico. Abran su cámara para que todos saluden. Abran su cámara. I think they're trying to say hi.
Mike just walked in with like 60 people on a Zoom from Mexico that want to say hi. Top leaders from Mexico. Hey, hey. Hola a todos, ¿cómo están? Digan hola a los amigos. Saying hi more. Someone who was on this mastermind, they got so excited. I told them I'd show them. We're glad you could jump in real quick with us. Hey, Pam, how are you? I am so good. We're just, hanging out in the house. Quarantine style. I hope you guys are staying safe and healthy. Yes, we are. Thank you. Pam nos dice que espera que todos estemos en nuestras casas muy bien y con salud. So this is what Zooms are like when we do our trainings and stuff in Mexico. We say a sentence and then they translate. Rodrigo, go translate right now. I know that, yeah. Hi, guys. Hey, Brandon. Right, thanks, guys. Oh, thank you so much. Everybody stay safe. Let's do it. All right, they were just wrapping up, guys. I wanted them to say hi and bye to you real quick. Thanks, Mike. Bueno, nos quiso mostrar rápido que ellos también estaban haciendo Zoom. La persona que nos saludó fue Pam Sauter, nada más y nada menos que la reina de los raps, the Rap Queen. Y pues qué padrísimo poder saludarlos, que nos escuchen desde allá. So we're talking about value, and I want you to put that energy of value into your recruiting effort right now. Así que estamos hablando de valor y es importantísimo que imprimas esa certeza de que ahora tu valor ha subido por toda esta situación del coronavirus y tú tienes algo más valioso y es importante que eso lo integres en tus esfuerzos de reclutamiento. This is the time to recruit the best of the best, because the best of the best are looking for opportunity in the crisis right now. Esta es la oportunidad, escuchen muy bien esto, esta es la oportunidad de buscar a lo mejor de lo mejor, ¿ok? A las mejores personas, a los líderes más grandes, porque esas personas, lo mejor de lo mejor, está buscando las mejores oportunidades en tiempos de crisis. You want to find the ones that are looking for the opportunity. They're teachable, they're coachable, and their number one goal right now is to crush it in the health and wellness industry. Tienes que buscar a las personas que estén buscando una oportunidad, ¿ok? Y esas personas tienen que tener metas muy grandes, tienen que tener hambre, tienen que ser coachables, ¿ok? Tienen que tener la capacidad de aprender cómo hacerlo y que su prioridad número uno sea romperla, sacarla del estadio, que estén en un momento ahorita en donde digan, sale, este es mi momento y la voy a sacar del estadio. Esas personas son las que se van a unir a nosotros en los siguientes meses, empezando ahora mismo. And so because all of you on this call, you are visionary leaders that understand value. You do not have time for people that are not ready to work. Así que escuchen muy bien esto. Como todos los que estamos conectados aquí, somos líderes, visionarios, que entendemos que tenemos algo de muchísimo valor en nuestras manos. No tenemos tiempo ahorita para atender a las personas que no estén listas para trabajar y sacarla del estadio. Si no lo alcanzan a ver, no podemos darles mucho tiempo porque hay miles de personas allá afuera que nos están esperando y que están listas. So you tell people exactly what you want and what you're looking for. Así que tú le tienes que decir a las personas exactamente lo que quieres y lo que estás buscando. The more direct you are right now, the more confident you are right now, is going to be the law of attraction like you've never seen before in your life. Mientras más confianza, mientras más energía tengas, mientras más directo seas en dar la información, ¿ok? La ley de atracción va a funcionar ahora mejor que nunca lo has visto en tu vida. People need someone like you
to show and tell them what to do right now. Hay muchísimas personas que necesitan que alguien como tú llegue y que les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer para salir victoriosos de esta situación. So if you take vision and you cast it, okay, for you and your team, and you understand the value of where we are right now, that's going to create number 3, which, Rodrigo, that word is velocity. Ok, entonces, si tú tienes una visión y eres capaz de impregnar a todo tu equipo con esa visión, y además eres capaz de hacer entender en todos los niveles de la organización el enorme valor que tenemos en nuestras manos de ayudar a tantísimas personas, entonces esos dos factores nos traen el siguiente factor, que la palabra es, y anótenla, es velocidad. Visión, valor, velocidad. And because you're the leader, your job is to create velocity for you and your team. Y como tú eres el líder de tu organización, tu trabajo es crear velocidad para tu organización y para tu equipo. And how do you do that? You help people earn faster. ¿Y cómo haces esto? Apunten esto. La forma de hacer esto con liderazgo es ayudas a las personas a que ganen bonos de inicio rápido. Esa es la fórmula ahorita. Success likes speed. Al éxito le encanta la velocidad. We just sponsored a new girl here, Rodrigo, and she told me this morning, I did a coaching call with her, and she said to me, she goes, I want to make about $1,500 in my first month, $1,500 US. And I said, okay. Ok, Mike nos dice que acaba de registrar a una chica y en la mañana tuvo una llamada de coacheo con ella y ella le dijo, ¿sabes qué? Me urge hacer que esto suceda y quiero ganar $1,500 en mi primer mes. And I said to her, I said, how fast can you get your 6 customers? Y le pregunté, ¿qué tan rápido puedes tener tus 6 clientes leales? And she said, well, maybe a couple days, because I'm going to post a lot. I'm going to talk to people about our products and our product packages. Y ella le contestó, bueno, tal vez un par de días porque voy a publicar como loca, le voy a decir a todo mundo y voy a hablar con todos los que conozco sobre nuestros productos y nuestros paquetes. I said, perfect. Let's do that in the next 48 hours, and then we're going to sponsor 10 people. Mike le dijo, perfecto, vamos a hacer eso. En las próximas 48 horas vas a ir por tus 6 clientes leales y después de eso vamos a reclutar a 10 personas para el negocio. And we're going to help those 10 people go out and get their 6 customers in the first 48 hours as well. Y vamos a ayudar a esas 10 personas a que tengan sus 6 clientes leales en sus primeras 48 horas también. Because when you do that, you'll make $1,500 just in Fast Start alone. Porque cuando hagas eso, cuando ayudas a 10 personas, reclutas a 10 personas y les ayudas a que vayan por sus 6 clientes leales, lo que va a suceder es que vas a ganar $1,500 solamente de bono de inicio rápido. Wow. And when you do that, you're going to help those 10 people get $150 in free product, and they're going to make commissions on their customers. Y además, lo que va a suceder cuando hagas eso es que le vas a ayudar a esas 10 personas a tener $150 de producto, en monedero para comprar producto, y también van a cobrar comisiones de todo ese volumen de clientes leales. And when you do that, and put your seatbelt on for this one, and when you do that, you will not only be charted for diamond, you will be close to diamond in volume. Do the math. Y cuando hagas esto, y agárrense bien a sus asientos cuando les digamos que cuando cumpla eso, no solo va a ganar los $1,500 y le ayuda a esas personas a que tengan producto gratis, sino también va a tener la estructura necesaria para calificar a diamante y el volumen muy cerca de llegar a diamante, imagínate.
And when you do that, I told her, and Rodrigo, she about fell off her chair. You will also, if you break diamond, I said, if you break diamond, I said, oh my gosh, what a story. You will have a $15,000 bonus. And she about had a heart attack. Y además le dijo esto, Mike, le dijo, bueno, y si llegas a diamante, aparte que va a ser una súper historia de que llegaste a diamante en el primer mes y que varias personas lo han hecho, pero qué padre historia que tú también lo puedas hacer. Pero además, como lo hiciste en este primer mes y está la promoción del More Bonus, vas a ganar un bono de $15,000 por uno de avance de rango. Y entonces dice que casi le da un ataque cardíaco por cuando vio esa posibilidad. Now, here's what's exciting. So she got all fired up and said she was going to put a handful of people on a Zoom, a private Zoom, for me to help her launch. And guess how many people she had on this Zoom? Like literally within hours, 24 people. Y entonces, bueno, cuando empezó a hacer sus cuentas y todo, se emocionó tanto que le dijo a Mike, no, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer un lanzamiento de mi negocio. Vamos a hacer un Zoom. Voy a conseguir a un par de personas para que me ayuden a lanzar este negocio y no solo y pueda avanzar en el reclutamiento. Y Mike le dijo, ok. Entonces, dentro de unas horas solamente, el mismo día, ella organizó un Zoom y asistieron 25 personas para ese Zoom de lanzamiento. Imagínense lo emocionada que estaba. I want you to sit back and think about that tonight because I just gave you the narrative. I just gave you the narrative for you to crush the month. Ok, entonces Mike quiere que pensemos esta noche en esta historia que nos acaba de platicar, porque nos acaba de dar el guión que necesitamos para tener un súper éxito en lo que resta del mes, ¿ok? Nos acaba de dar la clave y nos acaba de dar el script completo de lo que tenemos que hacer para tener éxito este mes. And you look at all the new packages for all the customer options now in Mexico. So you have plenty of options for the customers. Si te pones a pensar ahora que tenemos todos estos paquetes y opciones extraordinarias para los clientes leales en México. And so you sit back and think about tonight, how many people do you know, or how many people do your leaders on your team know, 10 people that want to make $1,500 in their first 30 days? And that's minimum. Y ahora imagínate, ponte a pensar cuántas personas tú conoces y cuántas personas de los líderes en tu organización conocen que les gustaría ganar $1,500 en sus primeros días dentro de EatWorks. Imagínate. Empieza a hacer los cálculos. So when you sit back and think about tonight, for how many days do we have left in the month, Rodrigo? I'll look. 18. 18, that's right. I knew it was around there. When you look at how many days are left in the month and you look at your end result, which is the goal that you have for this month, divide up the volume of what it is you need to hit your goal, and then find the leadership on your team that's willing to go out and put the work in now to go for those 10 new distributors to get those 6 customers. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, tú tienes una meta que lograr y esa meta tiene requisitos de volumen. Entonces divide ese volumen entre el número de días que nos quedan del mes y luego encuentra dentro de tu organización, ¿ok?, personas que quieran hacer esta narrativa que nos platicó Mike, de ayudar a personas a ganar $1,500, o cuántas personas conocen a 10 personas para que les ayuden a arrancar y que puedan ganar $1,500, y tú mismo cuántas puedes poner. Eso te va a dar exactamente el mapa que necesitas para cumplir tus metas en abril. And the best part, Rodrigo, is, let's just say that you don't get 10 to do this, but you get 3. Do you realize that you just added another $450 if you only get 3 to your bottom line this month in your entire overall business? That's in addition to. Ahora imagínate esto, y fíjense, pongan mucha atención en esto que Mike nos dice que es la mejor parte. Imagínate que
tu meta es ir por esas 10 personas porque quieres ganar $1,500. Pero nada más consigues 3. Nada más logras que 3 hagan sus 6 clientes leales. Bueno, ¿qué crees? Nada más con 3 vas a sumar $450 a tu cheque solo de inicio rápido. $450. Pongan un 5 a quien le gustaría ganar $450 extras a lo que sea que vayan a ganar este mes. Y además está súper sencillo. Son 3 personas. Vas por 10. ¿Qué pasa si nada más le atinas a 3? Bueno, pues son $450. Awesome. Lots of Cincos there. Yeah, I asked them to put a 5 if how many of them would like to have at least $450 extra this month. Nice. A lot of them. Well, I'd love to open this up for any questions for me. Alex, Rodrigo, any leadership have any questions? Super Just bien. an open book tonight. Thanks, Mike. Alex, ¿quieres dirigir la sesión de preguntas y respuestas? Claro, con gusto. Vamos a aprovechar todos. Bien, el hecho de tener aquí disponibilidad de tiempo de Mike es buenísimo. Así es que preguntas que quieran hacerle sobre estos temas que nos acaba de enseñar o sobre algo que tenga que ver con la estrategia. Yo sé que muchos de ustedes saben perfectamente a qué se refiere, pero cualquier detalle, recuerda que la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, si tienes alguna duda, escríbela en el chat. Se la vamos a compartir a Mike. Si no tienes duda, simplemente di todo claro, listo para arrancar. Pero si tienes una duda, escríbelo. Es importante que todos participemos para saber que todos vamos entendiendo perfectamente el plan. Y bueno, pues esperando en lo que escriben, Rodrigo, creo que retroalimentando un poquito, híjole, el tener muy claro cómo dividir el plan de acción en los días que quedan para lograr eso y hablar con todo el equipo y lograr que juntos como equipo avancemos en metas. Si tú estás comenzando y tienes una persona en tu equipo, si tienes 2 personas en tu equipo, si por algo no se conectaron a esta llamada, compárteles la grabación que tenemos. Pero es muy importante que aparte de compartirles, les digas específicamente lo que necesitamos hacer todos para lograr esos $450 extra o esos $1,000 extra o esos, depende de la velocidad, las ganas y el hambre de lo que quieras lograr. Para aprender cómo tú inicias en It-Works. Laura nos pregunta, cuéntanos tu historia para aprender de ti, cómo inicias en It-Works. Okay, Mike, we have one question from Laura. And she's asking for the story. How is your story to learn how to start the business efficiently in It-Works? What do you recommend for someone brand new? As far as their story? Yeah. That they share to a prospect? Yeah, could be for a prospect and could be for edification. So if you say for a prospect, will be great. Okay, Mike nos va a compartir la historia. Yeah, the first thing to remember is the rule of thumb is to always identify with people. So you want to identify with them. Así es que lo primero es que hay que seguir la regla del pulgar arriba, que es identifícate junto con las personas con las que tú estás hablando. Identifícalas. So when you share your story, you basically want to tell people what it is you used to do and what it is you want to do. Así es que una parte importantísima al compartir tu historia con esas personas es que les digas qué era lo que tú solías hacer y qué es lo que tú vas a hacer ahora en It-Works. Yeah. And sharing your why when you're telling your story is extremely important because algo muy importante es que les compartas tu por qué. Cuando tú estás hablando con alguien que es tu prospecto, que le compartas tu por qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo It-Works. Please, that would be great. Brandy's got a quick tip for you, and then she has to get on. Yeah, sure. Welcome, Brandy. Hey. So Cassie Westland, I think she's like the number 3 or 4 income earner, shared this with us. Así es que les va a comentar, nos va a comentar a todos, Cassie Wesley, que es la número 3 de las que más ganan en todo It-Works, nos va a comentar un tip. So she goes into the voice recorder app on your phone. Maybe you have to download it. I'm not sure.
Así es que lo que ella hace es que se va a la grabadora de mensajes que tú tienes en tu celular. Si no la tienes, puedes bajar una aplicación que grabe mensajes de audio. It might be voice memos. It's a thing on your app, but the voice memo app, and she records her story, and then she has that anytime she has a prospect, she shares that voice recording. Y una vez que abres esa aplicación, lo que hace ella es que graba su historia, una historia rápida, la graba en el audio y cada vez que habla con un prospecto, ya tiene la grabación de su historia y la comparte con su prospecto. That way she doesn't have to redo it each time. She just copies it and shares it. But when you share your voice, it's more personal than sending someone just a text with writing. Y algo muy importante es que ella no vuelve a invertir todo el tiempo contando nuevamente su historia a cada prospecto porque lo hace una sola vez. Y algo que nos dice Brandy que es muy importante es que cuando tú compartes en voz, generas otro tipo de energía y de conexión muy diferente a cuando solamente lo haces a través de texto. So she said that was life-changing to her business. Así es que dice que eso ha hecho un cambio increíble dentro del negocio. Brandy, when you share your story, could you please share your story just to have an idea on how you record that or how you, I mean, because I'm telling you this because sometimes they are asking if the story needs to be long or if the story needs to be short, or what do you recommend when you talk with someone in order to have the attention and to have the energy high? Le digo a Brandy que si nos puede compartir un poquito su historia, porque a veces la pregunta es, ¿debo contar una historia muy larga o debo contar una historia muy corta? ¿O qué es lo que se sugiere? Entonces, Brandy nos va a hacer un ejemplo. Go ahead, Brandy. So I always start with, we're with an almost 20-year-old, faith-based, family-owned, debt-free company. Así es que siempre Brandy inicia la historia hablando acerca de It Works y dice que somos una empresa basada en la fe, que tiene 19 años en el mercado, que tiene, ¿qué más comentó ahí Rodrigo sobre los puntos? Debt free, family based. Libre de deudas y basado en la familia. Gracias. So I share our version, like our success story. So, you know, we've been involved for 19 months. We're ambassadors with the company. We're an international team. Our team has earned over $1 million in bonuses. Lo que Brandy empieza a contar es su historia resumida en puntos clave, como que tienen 19 meses involucrados en It Works, Mike y Brandy, que ya lograron un rango que se llama embajador, que han logrado que su equipo genere más de $1 millón solamente en bonos, aparte de comisiones, que tienen un negocio de expansión internacional. Here's the thing to remember, though. Maybe you don't have a big story yet. Así es que esto es un punto muy importante a saber, es que tal vez tú apenas estás construyendo tu historia de éxito y estás en camino a lograrla, aún no la tienes. Our story is also your story. Algo muy importante que nos comparte Brandy es que la historia que tiene Mike y Brandy es una historia que nosotros podemos tomar para compartir por la cercanía que tenemos con ellos. So you can say you're part of an international team. Your team was your ambassadors were number 87 in the company. Así es que algo muy importante es que tú al hacerte parte de esa historia la compartes como diciendo, nuestro equipo ha logrado generar más de $1 millón en bonos solamente dentro del equipo, aparte de comisiones. Nuestro equipo ascendente, las personas con las que estamos trabajando directamente, están en el lugar número 87 de ingresos de toda la compañía. Entonces, tú te haces parte de la historia de Mike y Brandy y lo compartes como si es tuyo. Did you just share the bonuses part that I said before? I thought I heard you say that. Yes, $1 million in bonus. That's okay. awesome. So, nos dice Brandy, I'm starting to understand a little bit. Nos dice Brandy que sí compartí lo de $1 millón solo de bonos adicionales al plan de compensación, porque esa parte, mira, cuando tú hablas con alguien que conoce la industria, eso llama muchísimo la atención. So until you truly have a success story of your own, though, share the little bits that I've given you because you are part of that team.
You are Así es part que of that story. en lo que tú vas construyendo tu propia historia de éxito, toma prestada la historia de Mike y Brandy y hazla tuya como equipo y empodérate de esa historia, compártela porque eso te va a dar mucha fuerza en lo que tú estás construyendo tu historia. I also share if it's during bonus time, then I'm running for a bonus. So I share that I earned a bonus and I'm going for one this month. Así es que también Brandy nos comparte, y si tú ya lo has hecho también ganando bonos cuando hay como los bonos more, como los bonos que tenemos ahorita, toma esa parte que es muy importante en la historia y compártela, cómo ha impactado tu vida esos bonos. Y si tú estás corriendo para lograr esos bonos, compártelos de igual manera. Brandy nos dice cómo lo hizo en un momento y cómo lo volvió a ganar, y eso lo hace parte de su historia de éxito. One more thing I'll share real quick, and then I really am going to go to bed. I make a nice little image. I'm sure you've seen them, Alex. I make an image and I welcome new people to the team on my Facebook. Algo que hace Brandy y que es muy importante y que nos recomienda es que tengamos una imagen de bienvenida para cada persona, tanto clientes leales como distribuidores que se unen, y ella comparte esa imagen de bienvenida cada vez que alguien se suma y lo hace en su Facebook personal. And I put a little bit about them, and then I tag them, and I tell what their goal is. Obviously, your first goal is 6 customers. Y algo que hace es que escribe un poco acerca de esa nueva persona que se sumó tanto como cliente como distribuidor y los etiqueta en ese post que hace y aparte coloca o comparte cuál es la meta inicial por la cual ellos van. Por ejemplo, la primera meta es lograr sus 6 clientes siempre. And I look at how many mutual friends we have, and I put that in the post. I say, mutual friends, please reach out and ask Alex how you can help him get his business started. Y algo que hace es que se da cuenta cuántos amigos están en común con esas personas y les dice a todos los amigos, así dice, amigos en común, por favor vayan con la persona, en este ejemplo me puso a mí, vayan con la persona a preguntarle qué es lo que hacen sus productos y cómo le pueden ayudar en el lanzamiento de su negocio. So that does a couple things. That helps my friends see that my team is growing. Así es que genera 2 cuestiones. Una, que todos los amigos y todas las personas que tiene Brandy en su Facebook se dan cuenta de que el equipo de Brandy está creciendo. It helps them get the word out about their business outside of whatever post they would make. Y aparte les ayuda a ellos que son nuevos para que se den cuenta y se empoderen de la forma en la que ellos están arrancando un negocio y es como una plataforma de lanzamiento para ellos. And then it's asking our mutual friends not to support me, but to support, a mutual friend. Y los amigos en común que tienen, Brandy les está pidiendo que ayuden no a Brandy, sino a esa persona nueva que se acaba de inscribir. Y es una forma, a las personas les encanta ayudar. Es una forma de lanzar rápido el negocio. I hope that helped. It helped a lot. Thank you so much, Brandy. You're welcome. Good night. Night. Gracias. Y díganle a Brandy, Brandy, porque se va a dormir. Man, We the know girl, that it's an hour later for you guys, so thank you so much. no, it's okay. The girl's got game tonight. She killed it. Yeah, we can feel that energy. That's awesome. That's awesome. Thank you, Brandy, for sharing. So any other questions, Alex, that anyone might have tonight? Ok, escriban un 5 si lo que nos acaba de compartir Brandy te da más claridad en el tema de cómo compartir tu historia y cómo hacerla tuya en lo que la construyes y cómo ir construyendo tu propia historia. ¿Bien? Perfecto. Y se está grabando de tal manera que lo vas a poder escuchar nuevamente, escuchar y tomar notas. Y la recomendación que les damos a todos es escriban un script con esa historia para que sepan el orden que le van a dar y la hagan suya. Después la van a hacer muy fácil. Okay, Mike, I am telling them to probably start a script doing like some guide on the story, and that way it's going to be easier to share that story and to deliver the right message. Okay. Yeah. Okay, adelante, Rodrigo. No encontraba el sonido. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, chavos? Damas y caballeros, otra pregunta.
Okay. Mike, I think this has been a very good Zoom. I think that we have no further questions, but Vision, hold on, don't tell me. Value and velocity, las tres Vs. Visión, valor y velocidad, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer, porque te ponen en un estado mental tal que entonces estás preparado para atraer a las personas adecuadas. Y si en ese momento la persona que está enfrente tuyo no está lista, entonces vas con el que sigue y ni siquiera te das tiempo. Te das cuenta de la urgencia que tenemos, del valor que podemos compartir con un montón de personas, entonces ni te da tiempo de preguntarte si o no, esto será para mí, es que no me salió, es que ya todos los dos personas que les dije, me dijeron que no. Bueno, cuando entiendes el valor y lo haces con velocidad, ¿ok? Y lo haces velocidad porque tienes una visión muy clara, entonces no te da tiempo de eso. Vas y encuentras a las personas adecuadas. Y curiosamente resulta que por ley de atracción, como dijo Mike, llega más rápido. Entonces, eso puede ser un resumen. Creo que no hay otra pregunta. Yo estoy muy agradecido con Mike y Brandy por este espacio. Mike, thanks so much for this insight. It really helps a lot hearing from you. And I don't know if you would like to share a few more words, or Alex, anything else you would like to ask? Well, definitely. Would you put your focus, you put your energy, and that creates a different mindset totally. So thank you so much, Mike, for sharing with all of us. Le estoy comentando a Mike que definitivamente en donde ponemos nuestro enfoque, ponemos nuestra energía, y es un momento clave en donde tenemos que ser muy selectivos de en dónde colocar nuestro enfoque. It's great to know, Mike, that in the United States you're growing so incredibly. I mean, they shared the numbers for what ItWorks, all the ItWorks family did in the first 6 days. Yeah. This month. So could you share a little bit with all of us? Le comento a Mike que si nos comparte, porque el crecimiento que está teniendo ItWorks en estos días que han pasado ha roto todos los récords, se han inscrito más clientes que nunca. Entonces le pido a Mike que si nos comparte un poco sobre eso. Yeah, all the volumes are up in the U.S. Even this month has been a record month so far. In fact, I think it's been almost close to 50,000 new customers in the company already. Nos comenta Mike que todos los récords se han roto en ItWorks, que solamente en lo que va de este mes se han inscrito 15,000 nuevos clientes, que está creciendo muchísimo. Y esto es clave, es importante. Adelante, Rodrigo. Dijo 50,000 nuevos clientes. Imagínense, 50,000 clientes en 15 días o no, en 11 días. No manchen. Es un montonal. Wow, 50,000. That's awesome. Yeah, they had 30,000 in the first 5 days of the month. New customers. Hubo 30,000 clientes en los primeros 5 días del mes. Nuevos clientes, 30,000. Al día de hoy van 50,000. Wow. So when you create that sense of urgency and you put that value, like we talked about tonight, on the table to show people, that's what we're doing in the U.S. And it's working big. Lo importante es crear ese sentido de urgencia y entregar ese valor de lo que tenemos ahorita en las manos. Recuerden que mañana es el último día en Estados Unidos para poder inscribir con todos los bonos y paquetes que hay extras Tomorrow is the last day, right, Mike, in the United States to sign someone with the special packages and everything. Yes. Yeah, tomorrow midnight. Mañana a medianoche. Entonces es una locura lo que están colocando en urgencia en sentido de tomar ese valor, y es un momento clave. Si conoces a alguien en Estados Unidos, coméntale ya. But we will say that we miss everybody in Mexico. Obviously, we would have been down there a few more times if it had not been for this global opportunity crisis that we're going through. Y nos dice Mike que nos extraña a todos en México, que obviamente ha sido increíble las veces que han venido y que quedan muchas veces más por venir, que ustedes saben que estaba programada esta gira, este viaje, pero que con toda la crisis que está viviendo, pues se va a llevar para otro momento. But it's great to have this technology opportunity to share
and to learn from you, Mike. Y le digo que es increíble que a través de esta tecnología y a través de esta conexión por Zoom podamos seguir aprendiendo y estar tan cerca como lo estamos haciendo ahorita. Y so thank you so much, Mike, for sharing your Hey, knowledge. we're with you every step of the way, man. Y nos dice Mike que ellos están y estarán con nosotros en cada paso del camino. Así es que vale la pena, si puedes escribir thank you, Mike, o muchas gracias, como le quieras escribir en español o en inglés, porque es increíble tener a alguien que nos está acompañando en el proceso cada día. So Rodrigo, adelante. Estaba escribiendo, gracias, Michael. Pero me salió Mike. Sí. So they are writing, Mike. They are thinking. They appreciate. We all appreciate a lot everything you're teaching us, and every tip and everything you share with all of us. So Thank you, guys. Looking forward to an awesome month. Súper bien. Thank you, Mike. Oigan, ¿les parece si todos nos conectamos mañana, terminando el Zoom de oportunidad de las 9? Nos conectamos y hacemos una reflexión de todo esto de que nos dijo Mike para preparar, arrancar la semana con todo. Sabemos que este fin de semana para algunos, los que todavía trabajaron fue como de Semana Santa, o algunos guardaron, digamos, como más reposo por tradiciones religiosas. Pero yo creo que mañana en la noche va a ser buen momento para conectarnos. Después, terminando la presentación de las 9, hacemos un resumen y compartimos todo lo que va a ocurrir en la semana. ¿Les parece bien? Alex, ¿qué tal? ¿Te late? Súper bien. Prepárense entonces mañana presentación y después de presentación continuamos todos. Hacemos la presentación rápida como siempre, media hora, de 9 a 9:30, y ahí continuamos con todo el feedback y retroalimentación y enfoque para arrancar estos días que quedan del mes de manera increíble. Felicidades a todos, se conectaron. ¿Algo más, Rodrigo, para cerrar? Listo, Alex. Es todo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana.